Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro nuevo short de En órbita Podcast. Mil gracias a todas aquellas personas que se han seguido suscribiendo a través de las diferentes plataformas donde tenemos presencia, particularmente Spotify, Apple Podcast, Podimo, Evox y desde luego el canal de YouTube En órbita Podcast. Mil gracias a todos aquellos que han entrado en contacto, que han establecido interacción, con los cuales hemos venido dialogando sobre los diferentes temas que se abordan y otros fenómenos asociados no solo a la experiencia fuera del cuerpo, sino en general fenómenos vinculados con la vida misma. Les recuerdo que durante lo que resta del mes de julio y meses siguientes a finalizar este 2024, se estará brindando el curso que es 100% personalizado. Hace poco una persona me indicaba que cuál era el límite o plazo para cancelar y por eso soy a veces reiterativo. Tal vez la persona está muy ocupada y no escuchó o no entendió. No hay plazos ni similar. Por eso se llaman cursos personalizados. El horario se agenda a mutuo acuerdo entre las partes. Quien quiera que esté interesado y este servidor, según calendario, cronograma, tiempos, carga laboral, etcétera, etcétera, de cada quien. Recuerden que pueden contactar en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com o también vía Telegram para aquellos que estén interesados. El indicativo es más 54, el móvil es 317-467-2378. Repito, indicativo 57, móvil 317-467-2378. Pues bien, mis queridos podescuchas, sin más dilación, el tema que traigo para hoy es un tema que, si bien soy consciente, puedo abarcar diferentes ámbitos como el filosófico, el ámbito del derecho o de lo que se conoce como doctrina, jurisprudencia o tratadismo, y del derecho natural y el derecho positivo, y a su vez también muchos otros ámbitos como las ciencias sociales en general, las ciencias políticas si se quiere, es el de la libertad, pero no como un concepto difuso e indeterminado que en la práctica pareciera ser así, sino a partir de un desarrollo establecido por un investigador colombiano, Carlos Eduardo Maldonado, el concepto de grados de libertad, que creo juega un papel central en la comprensión de lo que sea, y es mi apuesta, el fenómeno de la OE, o de la experiencia fuera del cuerpo, o del tradicional ya viaje astral. Como quiera que sea, este concepto de grados de libertad automáticamente nos remite forzosamente por lo menos al ámbito de la estadística, al ámbito de la mecánica clásica, al ámbito de la topología, al ámbito de la física, al ámbito de la química, al ámbito de la fisiología, que fueron como las disciplinas o las raíces donde tuvo lugar esto. Entonces, este concepto de grados de libertad fue originariamente introducido por el neurofisiólogo soviético Nikolai Bernstein en el año de 1951 aproximadamente. Se trataba de un estudio del control motor de los organismos vivos. Posteriormente, el término lo que hizo fue extenderse a otras áreas muy notables al margen de la estadística, como la mecánica, la física, la ingeniería de sistemas, la química, entre otros más. Sin embargo, cuando es extendido a las ciencias sociales y a las llamadas ciencias humanas y ciencias de la salud y de la vida, el tema se torna bastante sugestivo. Hay que recordar que Bernstein fue un neurofisiólogo marginado en su país y solo llegó a ser conocido con la traducción y publicación póstuma al inglés en 1967 de su libro sobre coordinación y regulación de los movimientos. El tema, claramente de grados de libertad, no remite única o exclusivamente al ámbito del control, sino particularmente a la coordinación del movimiento. Aquí, para efectos expositivos y de qué va este tema que tiene un gran calado, es entender que había un opositor teórico de Bernstein, y fue básicamente la figura, la teoría y los trabajos de Pavlov, un científico de la época, y esto permite entender más o menos el contexto o el origen y la historia y el trasfondo acerca de cómo se llegó a desarrollar este trabajo. En términos generales, el concepto de grados de libertad hace referencia al número de variables aleatorias que no pueden ser fijadas por una ecuación, para el caso de la estadística, o bien el número mínimo de números reales indispensables para definir completamente un estado físico, en física, o también la dimensión topológica del espacio de fases de un sistema determinado en el caso de mecánica clásica. Incluso, desde el punto de vista de la química, se trata del número de fases separadas o de componentes químicos de un sistema. O bien, en el marco de la mecánica tradicional o clásica newtoniana, se trata de la posibilidad de movimiento en un espacio. Esto implica, grosso modo,
que este concepto se vincula entonces con la posibilidad de evolucionar que tiene un sistema, y particularmente para el caso de nosotros, sistemas físicos vivos, en más de una dirección no restringida. Ciertamente hay grandes implicaciones porque entonces esto se vincula con la noción de libertad. Desde el ámbito jurídico, desde el marco jurisdiccional de cada país, la libertad siempre ha sido concebida como un derecho fundamental, que si bien es cierto que tiene su origen y desarrollo en la sociedad al margen del derecho del Estado y singularmente del derecho expresado en la ley, en la práctica pareciéramos es obtener más, ni siquiera, no me atrevería a decir ni siquiera una libertad parcial, sino un esbozo, una representación de lo que sería la libertad en términos restringidos. Y esto claramente va en contravía de esa sugerencia que hace el concepto de grados de libertad. ¿Por qué? Hay en el mundo todo tipo de individuos y eso lo hemos venido tratando en el desarrollo de los trabajos relacionados particularmente con este fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo. En términos generales y dentro de lo que entendemos por la vida, la existencia, por el día a día, están los individuos que madrugan, los que se esfuerzan, los que lo intentan una y otra vez, los obedientes, los obsecuentes, los trabajadores, los que estudian, los que hacen deporte, los cumplidos, los que llegan tarde, los que mienten compulsivamente, los que son prestos, los mediocres, los que buscan la excelencia, los que creen en la santidad y los que rehuyen de ella. En fin, hay muchas, pero muchas clases de individuos. Sin embargo, y esta es la reflexión o el punto de partida del investigador Castañeda, Carlos Eduardo Maldonado Castañeda, pues, es que lo que menos hay en el mundo actualmente es gente libre. Aquí me permito citarlo. Es decir, afirma él, gente con criterio propio, gente autónoma, gente que se atreve a pensar por sí misma, gente que toma el destino en sus propias manos y demás. Una razón por la que hay tan poca gente libre en el mundo consiste en estudiar el lenguaje. En este caso, el lenguaje de la libertad. Y aquí volvemos a retomar esta noción de los grados de libertad. Hay que recordar que el lenguaje común y corriente fue hecho desde la modernidad para tres cosas: para el cortejo, el comercio y para describir las cosas alrededor, es decir, afianzar o afincar nuestra percepción natural. Consiguientemente se trató de un lenguaje muy concreto y objetualista, fundado en el primado de la percepción, en fin, anclado fuertemente a los 5 sentidos. Este tipo de lenguaje peculiar, que es el que se usa hoy en día incluso en el ámbito científico y académico, es un lenguaje que nada sabe de la libertad. Hay aquí una serie de, más allá de atavismos, costumbres y cargas simbólicas y de latitudes, donde hemos crecido, donde nos hemos formado, donde hemos construido nuestras identidades, construido en el sentido literal, podemos hablar de cosas como impertinencia e inapropiedad. Un impertinente en sentido estricto se dice de todo aquello, o todo aquel individuo en este caso, que no pertenece a nada o a nadie. Es decir, quien se atreve a vivir sin eso que llaman sentido de pertenencia. En Latinoamérica se ha traducido normalmente como ponerse la camiseta, cuando hablan de partidos políticos, movimientos religiosos, empresas, organizaciones en general, equipos de fútbol. Hay un sentido organicista, dicen los psicólogos organizacionales justamente. Hay una construcción orgánica de lo que es el individuo, donde éste se despoja de su individualidad y es parte de algo más grande que él mismo. Una expresión que esconde toda una ingeniería social de atadura, sentido gregario e integración en una masa. Por ejemplo, pertenecer al ejército o a la policía, a una empresa o a una universidad, a un partido o una iglesia, a una comunidad e incluso a una minoría. Muy notablemente en ese sentido que ya acusaba hace tiempo el autor E. Canetti, a propósito de esa fortaleza que cada quien obtiene de pertenencia a una gran causa, por ello mismo todo el mundo de los símbolos asimila masa y poder. Todo aquel que es libre, literalmente es un impertinente, no pertenece a nadie y no deja que se haga de sí mismo un esclavo, de las ideas, de las creencias, del pensamiento en general, del mainstream. Y esto es supremamente delicado y subversivo si se quiere. La impertinencia es exactamente el polo opuesto a la pertenencia, es decir, encontrar la propia identidad, aun cuando la identidad es una construcción artificial, allí donde no existe, en otra cosa, en un partido, en una iglesia, en una religión, en un sistema de creencias, en un culto y demás.
una identidad heterónoma por completo. Ser impertinente ha terminado por adquirir un matiz moral o moralizante, y entonces se usa para criticar o denigrar, señalar a quien no se acoge o se pliega a las costumbres, en una palabra a lo que entendemos por cultura. En verdad la cultura también es un concepto eminentemente conservador. La cultura conserva, mas no transforma a nadie. Hay que afirmar y reconocer que la cultura petrifica, anquilosa, fija, etiqueta y cataloga. Eso es lo propio de la cultura. Por ello mismo es un oxímoron hablar, por ejemplo, de cultura de paz, o de cultura de vida, o de cultura espiritual. Es como sostenía el filósofo Ludwig Wittgenstein: cuando el lenguaje se va de vacaciones, pues es mera palabrería, es simple lenguajear. Es lo que se conoce en latín como flatus vocis. ¿Quién es libre, por tanto? Solo aquel que es impertinente. Y es inapropiado entonces, en este caso, como se observa sin dificultad, es inapropiado todo aquel que no se deja apropiar para nada en ningún sentido. Es decir, quien mantiene su autonomía, su criterio propio, quien no se deja cooptar de ninguna manera. Mefistófeles efectivamente existe y tiene distintas encarnaciones. Es el poder o la mafia o las corporaciones y empresas o el sistema financiero o el sistema religioso o el sistema de creencias o el sistema nueva era. Y entonces, una muy buena analogía es cuando Belcebú se aparece ante cada quien y formula, palabra más, palabra menos, una sola pregunta. Dime tu precio, o pone el precio. El monto no es ninguna dificultad, y entonces termina comprando almas y conciencias literalmente, o también cooptando gente que antes era crítica y libre, y los subsume en sus propias reglas. Esta gente, una vez se ha dejado apropiar, deja de ser libre, y ya no es libre para nada. En ese sentido, la libertad hace a quien la ejerce y a la vida de alguien inapropiado. Esto nos permite anticipar que la libertad no es la regla, sino la excepción. Es la inmensa excepción en un sistema de libre mercado, o de adscripciones, o de pertenencias, o de asimilación a grandes causas, o cualquiera que sea el nombre, pues este puede variar. La gente con sentido de independencia, autonomía, es y será siempre inapropiada, subversiva y peligrosa. Y entonces, mis queridos podescuchas, la sugerencia o la invitación que se hace es que probablemente uno de los sustratos fundamentales de lo que quiera que sea la experiencia fuera del cuerpo remite a esa noción intrínseca de grados de libertad. Y entre más nos aventuramos a explorar y abordar este fenómeno como experiencia y lo integramos como parte de nuestras vivencias, solo entonces somos capaces de adquirir de manera gradual y progresiva mayores y mejores grados de libertad. Mil gracias a todos por la atención. Recuerden que pueden escribir a orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también a Academia de Proyección Astral@gmail.com. No olviden suscribirse, darle like, compartir en el canal de YouTube en Orbita Podcast y nos veremos en una próxima emisión.